Bueno, ya estamos llegando a que, bueno, muy pocos minutos, ya horas, para que sea un aniversario del Día del Maestro. No, y justo decías vos que en algún momento te tuviste que ir y que después volviste. ¿Cómo era antes la educación? ¿Cómo era? ¿Era diferente? ¿Y por qué te tuviste que ir? ¿Por qué se tenían que ir antes? Bueno, fueron 60 años de existencia de la Escuela Normal de Maestros y en esos 60 años habremos salido 3.000 maestros más o menos. Los primeros hacían 2 años nomás, que fue en el año 1909 al 1911 o finales del 10 surgió la primera promoción, que es de donde está Alfonsina Storni, Claro. y supe conocer yo también a una señora Alzugaray que vino para las bodas de oro de egresada de ella, que tengo una carta por ahí guardada, algún día la iré a encontrar y la podré rescatar, donde nos agradecía ese homenaje. También de esa primera promoción es un López que fue director del periódico de Rafaela, Ajá. era director de escuela en Rafaela y llegó a tener ese periódico. No sé cómo viene la relación este, de familia, si era por por algún suegro, por algún pariente de él que viviera en Rafaela, y ahí, bueno, él quedó como director de ese diario. Sí. Incluso políticamente ocupó cargos importantes, fue senador por el departamento Castellano. castellano. Y, y bueno, eso también lo encontré cuando el diario de Rafaela había hecho una edición aniversario muy importante que me la hicieron llegar y ahí aparecía él como director del diario. Eso me lo vine a enterar después. Bueno, hubo otras personas, hubo una chica. Bueno, vino la época de María Margarita Gervasoni, que es una etapa muy especial porque era la escuela de aquellos tiempos, 25 años tuvo ella de directora, donde había una forma, ¿cómo te iba a decir?, definida de lo que tenía que ser el maestro, del cumplimiento, el respeto, la forma de vida y todo lo demás, cómo se tenía que vestir, es decir, había todo como un cofre en el cual el maestro permanecía. Termina María Margarita Gervasoni, que la jubilan de oficio porque era la época del Partido Demócrata Progresista y bueno, aparentemente parece que ella no era muy partícipe de la política y la separan a ella y bueno, y viene una transición entre un señor Guiber hasta que Amanda Arias de Cloté, que estaba en Rafaela de directora y tuvo conflicto con el diario de Rafaela, con el director del diario, hace la permuta con Guiber. Guiber se va a Rafaela y ella viene acá a Coronda y fue una adelantada de la educación, fue la que trajo todos los métodos europeos y los puso en práctica acá en Coronda. Eh, es la que generaciones, por lo menos 15 generaciones de maestros la tienen mucho en el recuerdo, era muy innovadora, tenía una pajarera de puertas abiertas donde vivían los pájaros en el patio, bailaban folclore en todos los recreos, eh, creó la Cruz Roja, creó la Sociedad de Exalumnos de la Escuela Normal, un montón de cosas y trabajos propios que vinieron con ella. La trajo a Rosario Vera Peñalosa para dar una charla, que fue la de los jardines de infantes, lo trajo a Pestalozzi. Bueno, en fin, hasta que ella asciende a supervisora y bueno, hay una transición ahí donde por último queda Rodolfo Sandós como director, un hombre muy importante que fue para Coronda, pero cuando la revolución contra Perón lo desplazan, hubo una manifestación de alumnos y demás, movimiento en la escuela, el 16 de septiembre terminaron las clases de improviso, todos aprobamos con 4, así que Bueno, anduvo todo todo bien bien. igual. Y ahí ocupa el cargo Ernestina Sodero de Benedetti, una mujer también muy íntegra, muy trabajadora, muy dispuesta, que se puso la escuela al hombro y que es ya de una modernidad distinta de las anteriores. Es decir, ella viene con otra manera de ser del maestro que es con la que nos formamos nosotros, que era el cumplimiento, la preparación específica, el estudio, la capacitación, todo ese tipo de actividades.
Y yo me recibo en el año 61 y ahora voy a lo que me preguntaste. Hasta ese momento la provincia de Santa Fe ya había tenido el cupo de maestros que casi correspondían para la provincia, entonces se hacía difícil ingresar a la docencia porque estaban todos los cargos ocupados. A su vez, antes de la revolución contra Perón, Perón había creado dos provincias nuevas, que una fue la provincia del Chaco, que en ese momento le pusieron presidente Perón, y la otra provincia, La Pampa, que le pusieron Eva Perón. De esas dos provincias, claro, empezaron a armar toda la estructura de gobierno, presidente, vicegobernador, vicegobernador, la legislatura, y hubo que crear el Consejo General de Educación, la Caja de Jubilaciones, todo lo nuevo que tiene la provincia. Y en esa creación del Consejo General de Educación, claro que se encontraron que lo único que había era escuelas nacionales, porque el territorio que era nacional no podía tener escuelas propias. Entonces empiezan a crear escuelas provinciales y empiezan a necesitar maestros. En cada rinconcito del medio del Chaco aparecía una escuelita, un ranchito, se utilizaba para escuela porque había mucha población rural. Bueno, la primera noticia que yo tengo son de de cuatro avanzados corondinos, como fueron Delfor Bertinetti, que comúnmente le decíamos Cacho, el Chuli Maidana, que se llamaba Carlos Maidana, Osvaldo Bianchi, que no es mi pariente, pero es más o menos la familia, y Omar de Sergio. Ellos cuatro hicieron punta, marcharon para allá consiguieron trabajo enseguida, había suficiente capacidad para dar mañana y tarde clases en 2 turnos porque había mucha demanda de población escolar, y ahí empiezan ellos a mandar mensajes pidiendo a los compañeros que se vayan para allá, que ahí había trabajo y todo lo demás, y se pagaba muy bien en ese tiempo en la provincia del Chaco. Yo creo que de los valores de ese tiempo, mi sueldo rondaba los 4.500 pesos como maestro. Y el de Bertinetti, que era mi director en ese momento, debe haber andado como en los 8.000 de ese tiempo. Sí. Que prácticamente el dólar creo que era 1 a 1. O sea que estamos hablando de... Sí, saquémoslo por ahí por cuenta. Sí. Aunque ya en un discurso Perón dijo que dicen que el dólar sube, dice, ¿quién ha visto un dólar? Claro, que no había billetes, monedas, para decir, era el dólar simbólico y todo lo demás. Bueno, eran buenos sueldos, pero los lugares donde vos estabas era un ranchito, con una piecita ahí al lado para poder vivir, arreglarte más o menos. Había otras escuelas que no, que estaban construidas por los vecinos con muy buenos materiales. Y bueno, de esa forma empezamos a avanzar. Y claro, cada vez iban más, y ahora tengo una lista de aproximadamente 42, porque también eso tuvo su tope máximo, que fue, y hasta yo me quedé ahí hasta el año 69, que pasé a la provincia de Córdoba. Paso a la provincia de Córdoba porque mi hermana, que era directora de una escuela de Córdoba, me inscribe allá. Mi señora ya no quería estar más en el Chaco, entonces pasamos para acá y ahí fue cambiando la situación. Bueno, todos vamos a raíz de esa invitación que recibimos para poder ir. Tomamos el trencito acá en Coronda, el tren. El tren, sí. Que entraba al Chaco por Varadero, por Colonia Baranda, y de ahí, bueno, cada uno se iba distribuyendo por distintas formas. Iba buscando su lugar, su escuela. En el mundo, sí. Mira, yo cuando me fui solo, paré en una pensión esa noche en Resistencia, la mañana siguiente me fui al Consejo General de Educación, donde estaba el consejo formado, y había un representante de los docentes, me atiende él como vocal del consejo, y en 10 minutos me da un nombramiento en una escuela que había dos corondinos, José Gómez, que vivía a la vuelta de tu casa, el marido de Lilian Marioni, y yo, y Cacho Bertinetti. Así que éramos 3 varones y 8 maestros en total. Había 200 alumnos en el medio del monte, en el campo, un radio de 15 kilómetros de contención de alumnos. Los chicos venían a caballo de distancias de 15 kilómetros.
les llevaba como 3 horas de viaje a caballo, pero venían a la escuela. Pero bien, Sí. bueno, por lo menos presenciaban las clases, por lo Después menos iban. otro que fue allá fue Cacho López, fue Finito Acosta, que es el hermano de Lila Gómez, Lila Acosta de Gómez. La Marta Sereno estuvo también conmigo, María del Carmen Castillo, que ella quedó en el norte. Fue un tiempo muy lindo, estuve 7 años. Bastante, Sí. bastante. Ahí volví en el 2009, que cumplió 50 años la escuela. Un recuerdo muy lindo, la escuela ahora era una cosa hermosa, ahora era con secundaria anexa, con muy distinto está, muy Claro, distinto, más avanzó comodidades, luz y todo lo demás. Y otra cosa que también destaco de lo que contás, ¿no? Qué diferente a estos tiempos que corren en la que no es común ver a varones siendo maestros. Sí, eso es como que la mujer avanzó mucho y, viste, era una profesión que no era para varones. No era para varones porque económicamente no era como una ayuda más vale en la familia. Ujú. Al ser la mujer la que trabajaba, era la ayuda con un sueldo más. Y el hombre siempre buscaba otra actividad donde pudiera avanzar más. Pero en realidad, claro, había un poco de vocación. Veníamos arrastrando esa vocación acá en Coronda por la escuela normal que nos abrió todas esas posibilidades. Eso te iba a decir, es como que la presencia de la escuela normal en nuestra ciudad hizo también de que se viera mucho más esta cuestión del avance de muchos y muchas maestras. Sí, sí, exactamente. Ahora, les voy a tirar acá una teoría que yo he elaborado, pero no la tengo fundamentada mucho. A mí me parece que dentro de todo lo que alabamos de la escuela normal fue un perjuicio para Coronda. ¿Por qué? Porque la juventud toda se iba inmediatamente que se recibía a los 18 años. No había, ¿cómo te voy a decir?, generaciones jóvenes que produjeran otro tipo de actividades y que produjeran un poco del enriquecimiento del pueblo. El pueblo fue siempre, como te voy a decir, esforzado, porque se le iban los chicos, se le iban todos, porque cada uno iba buscando su horizonte. No es lo mismo San Carlos, no es lo mismo Galvez, no es lo mismo San Genaro, que no tenían ese tipo de escuelas y que les producía esa emigración continua de chicos. Claro, Aunque venían muchos de afuera, porque tuvimos gente de muchas localidades y de provincias vecinas que vinieron a estudiar a Coronda. Venían acá porque acá encontraban una pensión y tenían un colegio dentro de un pueblo que como te voy a decir, lo contenía. Era muy lindo en realidad. Claro, sí. A pesar de eso que digo yo no sé si hubiera vivido en otra localidad que no hubiera estado la escuela normal.